Orcotuna. Buenos días amigos, ¿cómo están? Les damos una cordial bienvenida. El día de hoy nos encontramos en el distrito de Orcotuna, provincia de Concepción, departamento de Junín. A mi lado se encuentran dos pobladores de dos barrios representativos de Orcotuna, el señor Edgar Galarza y el señor Pedro Castillo. Ambos pertenecen a Orcotuna, conocen muy bien este lugar. El señor Edgar pertenece al barrio de Guando y el señor Pedro al barrio de Tunán. Por favor, acompáñenme, vamos a aprender el día de hoy un poco más acerca de este distrito tan bello llamado Orcotuna. Me gustaría empezar consultando acerca del nombre. ¿De dónde proviene el nombre Orcotuna? Bueno, Orcotuna proviene de una palabra quechua o de dos palabras quechuas. Orcotuna, orco que significa cerro y tuna, ustedes conocen la tuna que es un fruto, sí, ¿no? Proveniente del nopal. Esa es la razón del nombre de Orcotuna. Ah, perfecto, Orcotuna. Y aquí hay dos barrios importantes, como dije al inicio. Usted es del barrio de Guando, ¿correcto? Efectivamente, sí. El pueblo de Orcotuna está dividido en dos barrios, el barrio de Tunán y el barrio de Guando. El punto de partida o de división es el Jirón Lima. Entonces, del Jirón Lima hacia el lado sur es el barrio de Tunán, del Jirón Lima hacia el lado norte es el barrio de Guando. Ok, justo estamos en la Plaza de la Libertad, ¿verdad? Ese es el límite que divide ambos barrios. Y la iglesia la comparten. Sí. La iglesia San Francisco de Asís, veo que es bastante grande. Ya, bueno, todos los feligreses se congregan aquí. Así es, señor. Pedro, ¿alguna experiencia que nos quiera contar acerca del barrio Tunán donde usted vive? Bueno, en el barrio de Tunán tenemos ubicado que es el cementerio general también. Se comparte tanto el barrio de Guando como Tunán. Es igual que la iglesia principal acá, también se comparte, ¿no? Aparte de eso, bueno, hay otros parajes, ¿no? Pero ya no creo que vamos a llegar por ahí. Como por ejemplo, ahí tenemos allá el paraje denominado el Casablanca. Después ahí, no me acuerdo por el momento, ¿no? Y otro, el Puquio, también hay un Puquio, ese está a la espalda del cementerio abajo, Puquial, ¿no? Con el nombre Puquio también. Y otras cosas, bueno, pues se dedican más acá a la agricultura, la mayor parte de gente agricultura, la ganadería, y con eso subsiste el pueblo de Orcotuna, ¿no? Y otros quehaceres acá, manuales también, ¿no? Así como por ejemplo hay criadero de cuyes, y tanto también de las vacas, la leche, es una entrada también de acá del pueblo de Orcotuna, donde la gente también vive de ahí, y otros animalitos también, ¿no? Como por ejemplo la lechonada, el lechón, ¿no? Es costumbre acá del pueblo de Orcotuna, donde se denominan también los cuchicancas, ¿no? De Orcotuna. ¿Los cuchicancas? Ah, sí. ¿Y qué significan cuchicancas? Cuchicancas decimos al chancho asado, al horno, ¿no? En quechua. Cuchi, chancho, canca es que está quemadito, doradito, ¿no? A eso se llaman cuchicanca. Don Edgar, tengo entendido que no siempre este lugar se llamó Orcotuna, ¿correcto? Así es. Al principio, en la época de la colonia, cuando los colonizadores de la costa llegaron a esta parte del Perú, el afán de ellos era evangelizar con la doctrina cristiana o católica. Entonces, los franciscanos llegaron a Orcotuna, es el primer lugar que ellos ocuparon. Orcotuna. Entonces fundaron aquí la villa San Francisco y pertenecía en esa época a la provincia de Jauja. Okay. En otras palabras, al principio Orcotuna políticamente perteneció
a la provincia de Jauja. Ujú. Posteriormente, actualmente ya ahora pertenecemos a la provincia de Concepción. Ah, ok. Entonces, cuando aquí llegaron los colonizadores y el grupo de evangelizadores de los franciscanos, Ujú. llegaron aquí, se instalaron aquí, crearon la iglesia San Francisco y el convento de San Francisco de Asís. Ujú. Entonces, ellos hicieron un análisis, querían evangelizar primeramente la parte de la ceja de selva o la selva. Entonces se dieron cuenta que de aquí había mucha distancia. Ujú. Posteriormente de aquí se trasladaron a Santa Rosa de Ocopa. Les salía más cerca y estaban más cerca a la selva o ceja de selva para cumplir su misión evangelizadora. Ah, ok. Entonces antes se llamó el Valle de San Francisco, la Villa de San Francisco, y posteriormente adoptó el nombre de Orcotuna. Posteriormente, sí. Correcto, perfecto. Don Pedro, ¿algún lugar o lugares representativos en el barrio de Tunán que usted conozca? Primeramente vamos por Molino. Molino, y ahí pasamos a Guayguay. De Guayguay pasamos a Yanama. De Yanama llegamos a La Esperanza. Llegamos a Toccha y la Casablanca. Esos son los parajes. Ese es en el barrio o en la parte baja de Orcotuna. Y en la parte alta, por decir como se llama Anta, ahí tenemos Yuccha, tenemos Viviyú, Rupaycancha, San Antonio, ahorita que es un pueblo también que es anexo de Orcotuna, y Pataquera. Bueno, esos son los parajes, ¿no?, del barrio de Tunán. Ah, perfecto. Se lo sabe de memoria usted. Y en el barrio de Guando, don Edgar, también imagino que hay lugares interesantes, ¿correcto? Sí, por supuesto. ¿Qué lugares tienen en este barrio? Tenemos los lugares emblemáticos ya muy conocidos, no solamente por los orcotuneños, sino por todos los visitantes, turistas que vienen al Valle del Mantaro. Ok. Entonces tenemos la Huaycha, Aguaicha. muy conocido, un lugar muy atractivo, donde hay un manantial natural que bota mucha cantidad de agua, ¿no? Entonces ese es el lugar emblemático, preferencial de todos los pobladores de Orcotuna y los visitantes. Aparte de la Huaycha, tenemos otros lugares, por ejemplo, la Toma, la Turumanya, tenemos la Pacha, un lugar considerado bastante, que se compara a un paraíso, se compara al Edén porque está bastante aislado, bastante apartado. Y entonces es un lugar favorito de los jóvenes enamorados, entonces hacen su cita por ese lugar. Ah, ok. Como el Parque del Amor de Lima, aquí tenemos el Parque del Amor en Orcotuna, llamado La Guaycha. No, la Pacha. La Pacha. La Pacha. Ah, muy interesante. Bueno, en minutos, vamos a conocer algunos de estos lugares. Por favor, acompáñenme. Están cordialmente invitados.